Hola, ¿cómo están? Qué chévere estar otra vez de nuevo con ustedes aquí. Imagínense que desde el año 18 dejé de grabar Más allá de lo que sabes y ahora regresé, pero regresamos con todos los hierros, como se dice. Y esta vez estoy acompañada por mi hijo Hermes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Sí, y vamos a tener una serie de programas educativos de manera que puedan ustedes aprender, tanto mis estudiantes de hipnosis como las personas que no están estudiando en nuestra academia Amo Academy y pueden también aprender de estos programas. La idea es tener esta serie de programas de manera que ustedes aprendan cosas útiles para utilizar en su vida. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar un poco cambiando la realidad o cambiando la mentalidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Fíjense ustedes que yo hace tiempo, desde que estaba niña, yo hacía lo siguiente. Yo agarraba un libro, leía ese libro y luego reunía a las niñitas del pueblo y les decía, esto es lo que dice el libro, vamos a interpretarlo, y les daba una clase. Y eso es lo que precisamente el conocimiento que nos entrega es vanidad. Por lo tanto, el conocimiento hay que entregarlo. Todo lo que nosotros sabemos es importante que ustedes lo sepan. También una de las cosas muy importantes que yo pensaba era cómo sería uno si tuviera una varita mágica. Y por eso tengo aquí a los superhéroes. Tenemos a Superman, tenemos a Mi Bella Genio, tenemos a Hechizada. En realidad esas son caricaturas de cuando yo estaba niña. No sé si ahora existen, pero Superman sé que sí, pero las otras no sé si existen. Es importante, siempre decíamos, ¿qué pasaría si yo tuviese una varita mágica y pudiera cambiar la realidad que estoy viviendo en estos momentos, la realidad de mi vida? Darse cuenta de que nosotros tenemos la magia y tenemos la magia integrada dentro de nosotros mismos. Y ya vamos a ver dónde tenemos nosotros esa magia integrada maravillosa que está aquí en esta parte de acá, en la parte frontal, en la parte de atrás, en nuestro cerebro, nuestra mente. Pero ya vamos a ver cómo funciona. Fíjate tú que uno de los superhéroes que salió, ¿cuándo salió la Matrix? Creo que en el año 98. Más o Yo menos, tenía ¿verdad? 8 años cuando salió y hasta hoy en día todavía es mi película favorita. Y era fanático de la Matrix. Sí. Yo me disfrazaba así, igualito como Neo ahí. Y, bueno, De todavía es una de mis verdad. películas favoritas porque ahora, cuando la veía cuando era niño, era más por los efectos especiales, de que las balas, no sé qué, y los movimientos. Pero ahora, ya que cuando veo la película como adulto, me doy cuenta de que hay una filosofía detrás de lo que se trata la película. Y esa filosofía se trata de lo que es despertar la conciencia. El despertar Ujú. de la conciencia. Precisamente comencé con los héroes. ¿Qué pasaría si? Y fíjate que en la matriz también estaba ¿qué pasaría si? Y inclusive aquí dice, muchos de los fanáticos de la Matrix estaban disfrutando el concepto de un nivel de que ¿qué pasaría si? Pero una gran proporción de los fanáticos de la Matrix estaban pensando, sí, de eso se trata la vida. Es la otra parte donde tú dices, no, es que es Ujú, así. Y la otra parte es, ¿qué pasaría si nosotros ujú, cambiamos, ujú. si hacemos otra cosa que tenemos que hacer ahora? Claro, Eh, porque la matriz se trata de lo que es, qué es lo que nosotros consideramos realidad, ¿verdad? uh-huh, Nuestra percepción crea nuestra realidad. ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más allá? En- exactamente. entonces es como que era esa batalla entre determinar y conseguir, bueno, yo sí creo que mi realidad es basada en mi percepción o de tomar la pastilla roja, como vamos a hablar ahorita, y ver otro mundo que define otra realidad que quizás no es tan perfecta como la que nosotros estamos aquí, pero al final del día es más fulfilling, Ajá, llena más. llena más, Ok, claro. bueno, fíjate tú que de lo que estás hablando dice, esta es otra frase sacada de la película La Matrix y dice, esta es tu última oportunidad. Después de esto no hay vuelta atrás. Tomas la pastilla azul, la historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Te tomas la pastilla roja, te quedas en el país de las maravillas y te muestro hasta dónde llega la madriguera del conejo.
¿Cuál escogerían ustedes? ¿La pastilla azul o la pastilla roja? Es interesante, Es ¿verdad? muy difícil, claro, porque en la película, o sea, en la película es como que las máquinas, los humanos tienen una guerra con las máquinas y resulta que las máquinas empiezan a capturar a los humanos y usan a los humanos como baterías porque los cuerpos de nosotros generan electricidad. Entonces las mismas máquinas necesitaban conseguir energía y ya como no podían utilizar el poder del sol, empezaron a capturar los humanos y los ponían en unas cápsulas y las conectaban en la Matrix, que era un mundo programado, completamente computarizado. Entonces, mientras que los humanos estaban viviendo su vida dentro de esta Matrix, nadie se daba cuenta, nadie estaba consciente de lo que estaba pasando, las máquinas contentas se estaban chupando toda la electricidad del cuerpo humano. Entonces, en la Matrix, las personas estas que están peleando por el despertar, ¿verdad? Les ofrecen esta opción de tomar la pastilla azul y te quedas en tu mundo perfecto, viviendo un mundo de mentira, o te presentan la pastilla roja, donde te despiertas, llegas al mundo real, pero las cosas no son tan fáciles. Entonces, claro, es muy difícil porque digo, ok, o dejo mi vida como la tengo ahorita, que está bonita, una vida quizás llena de una ignorancia, O conformidad de repente, si es que se conforman también en vivir esa vida. No, déjame quedarme aquí. Es preferible quedarme dormido antes que despertar, porque el despertar trae muchísimo caos en la vida y trae responsabilidades que tú tienes que cumplir. No es fácil despertar. Una vez que tú despiertas la conciencia, hay mucho trabajo que hacer. No es solamente despertar la conciencia y, ya me di cuenta ok, ¿qué pasaría si ya me di cuenta es otra cosa? Y eso es lo que vamos a aprender durante todas estas programaciones, durante todos estos programas que nosotros tenemos aquí, a despertar la conciencia, a despertarnos nosotros mismos, a vivir por nosotros mismos, a saber quién soy yo y para dónde voy. ¿Y cuál es mi misión? No vivir como los robots, contentos porque ya tenemos todo, la comida, la casa, el agua, todo, y conformarnos. Porque entonces eso produce dentro de nosotros unas emociones que nos hacen caer en la frustración, en la depresión, en la ansiedad y en el estrés. Y eso es lo que vamos a buscar evitar para vivir en un mundo que sea mucho más práctico, esté más acorde con nuestras expectativas, con nuestra misión de vida, con nuestro propósito. Vamos a descubrir el propósito de la vida. Y continuando con esto, tenemos la siguiente. Bueno, ¿cómo cambiamos la realidad? Es el despertar. Pero aquí dice, en la película hay una parte también, una frase que dice Morfeo, dice, si lo real es lo que puedes sentir, oler, saborear y ver, entonces, real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Muy interesante porque tú lo dijiste hace poquito, Hermes, sobre las señales eléctricas. Y es verdad que cuando nosotros olemos, ¿verdad? Son señales eléctricas que van directamente a nuestro cerebro y nos dicen cuál es el olor, ¿verdad? Cuando escuchamos, también hay señales eléctricas. Cuando vemos, miles de bastoncitos se abren para llevar esa visión allá adentro. Entonces sí, son señales eléctricas. Pero entonces esa es la parte física. ¿Cómo nosotros hacemos para controlar esa parte emocional que es la que hace que sea nuestra realidad? ¿Cómo nosotros cambiamos la percepción para crear una realidad nueva a la que nosotros estamos viviendo en estos momentos? Bueno, vamos a ver. Aquí entra lo bueno porque está esta lámina maravillosa que es hemisferios cerebrales. Nosotros tenemos, todo en la vida es una dualidad y nuestra mente también es una dualidad. Nuestra mente, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo.
El hemisferio derecho se llama subconsciente, es donde están todas las memorias, es el creativo, es la parte subjetiva nuestra, es el que controla el 95% de las funciones del cuerpo humano. Es el de la visualización, el de la melodía, el que sintetiza a través del espacio y también sintetiza a través de la forma. Y el hemisferio izquierdo es la parte consciente, la utilizamos para hacer coaching, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos preguntas, que somos coach, y empezamos a hacer preguntas, estamos trabajando con el hemisferio izquierdo, o sea, con la parte consciente de la persona o de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese es el lógico, el objetivo, el racional, el que trabaja con el lenguaje, el que sintetiza el tiempo y el que trabaja con los detalles. ¿Ve? Ahora, aquí en toda esta programación que vamos a hacer, vamos a ir aprendiendo cómo nosotros trabajamos con ambos hemisferios para poder hacer un equilibrio entre los dos, para que los dos lleguen a trabajar juntos y podamos tener esa vida que nosotros deseamos o llegar a ese objetivo de vida o a esa misión, a tener esa intención de vida. Y luego continuamos. Le voy a decir qué pasa. Cuando nosotros, ¿por qué los sentidos? ¿Por qué hablan allá de los sentidos? Nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Hay un evento externo, ¿verdad? Cualquier evento. Y ese evento es recibida por nuestros sentidos. Ya sea que lo escuchamos, lo olemos, lo vemos, ¿verdad? O lo sentimos también. O lo podemos tocar también. Esos son nuestros, el sentido, el visual, todos los sistemas representativos que está el visual, eso lo vemos en programación neurolingüística, que tenemos nosotros el entrenamiento en Practitioner Coach en neurolingüística. Y nosotros entonces, entra el evento, la información es recibida por cualquiera de estos sentidos y luego es procesada a través de unos filtros mentales. ¿Cuáles son los filtros? Los filtros son los patrones que nosotros tenemos de vida, las creencias que nosotros tenemos de vida, los metaprogramas que nosotros arrastramos durante toda la vida, los valores que nosotros tenemos. Entonces, esos filtros se encargan de ya ir filtrando la información antes de que pase a la mente. Cuando ella llega a la mente, nosotros entonces adoptamos un estado que puede ser un estado idóneo o un estado negativo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la próxima lámina. Y esto nos da como resultado un comportamiento. El comportamiento es que abandono lo que estoy haciendo o continúo con lo que estoy haciendo. Despierto mi conciencia y sigo trabajando o simplemente me quedo en la pastilla azul, dormido y viviendo la fantasía que estoy viviendo. Fíjate tú cómo la ciencia ficción, que en aquel tiempo, inclusive de los personajes anteriores y de la Matrix y también de los expertos científicamente, hoy en día todo eso tiene una respuesta, cómo se produce dentro de nuestro cerebro. En la siguiente lámina. Creo que una de las cosas que me llama mucho la atención, que estamos hablando de este tema, que nosotros percibimos el mundo basado en nuestros sentidos, por cómo vemos las cosas, cómo las olemos, cómo las tocamos. Quiere decir que no todo el mundo tiene la misma percepción, ¿verdad? Entonces, es como que ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que sí tenemos un nivel de control, porque el mundo no es igual para todo el mundo. Hay 8 billones de personas en este mundo y todas las personas perciben el mundo de una manera diferente. Entonces no es como que si somos víctimas de nuestro universo, que todo el mundo lo percibe igual. Todo el mundo percibe las cosas completamente diferentes. Si yo huelo un queso feta, puede ser que a mí me agrada el olor, pero a otra persona no. Entonces, cuando se asocian esas cosas, dependiendo en nuestras experiencias en el pasado, determina, grabado en nuestro subconsciente, cuáles son nuestros comportamientos, nuestros pensamientos asociados a ese olor en específico. Entonces, cuando nos volvemos conscientes de ese tipo de cosas, es que podemos empezar a hacer esos cambios poco a poco, aunque no nos agrade el olor del queso feta,
igualito podemos como que empezar a cambiar esa percepción y ajustarla a una manera que más nos favorece a nosotros. Sí, por cierto, yo adoro el queso feta. Sí, también. Sí, sí, es lo que sucede. Y entonces, en el próximo programa vamos a enseñar un poquito más acerca de esto, de cómo nosotros percibimos lo que nosotros tenemos por dentro, esa es nuestra realidad, o sea, lo que nuestros pensamientos son es lo que nosotros somos, como nosotros pensamos es como nosotros nos mostramos, no es por influencia de nadie, es de acuerdo a mis pensamientos. Fíjate que aquí está bien interesante, en esta lámina que la hice yo precisamente cuando estaba estudiando para ser train the trainer o entrenadora de entrenadores por John Grinder. Me siento muy orgullosa de ser alumna de él y ser entrenadora de John Grinder, el co-creador de la PNL o programación neurolingüística. Iba a presentar mi examen y yo dije, estaba todo lo que era aprender las funciones de nuestro cerebro de acuerdo a la neurolingüística, la que llaman con la licenciada Carmen Bostic, que es la esposa de John Grinder, la caja negra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Existe una experiencia que nosotros vivimos, ¿verdad? La experiencia la pueden ver del lado izquierdo. La experiencia está en los sentidos, ¿verdad? Tú la hueles o la sientes o la saboreas de acuerdo a la experiencia, el queso feta, ¿verdad? Y luego eso se transforma inmediatamente por circuitos eléctricos en nuestro cerebro por las neuronas que transmiten esa información. Y luego cuando las neuronas la transmiten llega a un primer acceso y ese acceso es si yo he olido o he saboreado el queso feta anteriormente y no me gusta, me desagrada, ay no, deséchalo completamente. Pero esto ahorita estamos poniendo el ejemplo del queso, pero eso vale más para las emociones, para cuando nosotros nos quedamos, ¿cómo se llama? Atascados en un patrón de conducta. Porque ese es el que conocemos y ese es el que nos dice. Por ejemplo, cuando yo era niña, mi mamá me enseñó que era mala educación preguntar, ¿ok? Y siempre me grabó, muchacha, no se pregunta, es mala educación. Usted con su boquita callada se ve más bonita. ¿Ok? Y eso durante todo el crecimiento de mi vida me trajo muchísimos problemas porque yo no pedía explicación por las cosas, sino que yo me las tragaba. Y cuando yo me tragaba las cosas y las mantenía dentro de mí, ¿qué se producía? Una rabia pasiva dentro de mí que un día explotaba y no sabía por qué. Y así muchísimos otros comportamientos. Y eso es lo que sucede. Entonces tenemos un primer acceso. Y luego ese me dice si es bueno o malo, si me gusta o no me gusta y lo determinan los mapas. Ahí determinamos los mapas mentales o los mapas de proceso mentales de nosotros. Y allí viene el comportamiento, se refleja en un comportamiento. Y ese comportamiento o me hace regresar en la vida, volverme a tomar la pastilla azul y quedarme dormida o me hace avanzar en la vida. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros tenemos la capacidad en esta caja que tenemos aquí tan maravillosa, que ha sido creado por el ser superior maravilloso, es algo que nunca ningún hombre jamás podrá igualar. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar esas percepciones, de reprogramar o de reestructurar o reencuadrar todos esos conceptos que tenemos en la vida para nosotros poder avanzar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo costumbre de levantarme tarde, pues entonces voy a ver cómo o yo trabajo más de noche y cómo aprovecho mi día o procuro acostarme más temprano para levantarme más temprano, ¿verdad? Y así son a veces hábitos que tenemos que obstruyen el camino del progreso de nosotros y no nos damos cuenta por qué. Pero es muy fácil echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa al sistema, al clima, a muchísimas otras cosas y no asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Vamos a ir aprendiendo poco a poco porque de eso se trata.
Bueno, espero, ¿tienes algo más que comentar? No, muy interesante. Ok, y esta última se me olvida, para nosotros poder hacer, tenemos que ser. Y más adelante vamos a descubrir qué es ser, cómo está el modo ser. No está conectado con el objetivo, acepta y permite lo que es, no hay presiones para monitorear, se enfoca en el momento y en las emociones y la experiencia es fresca. En el modo de hacer está eso de que yo debería de. Y ahí lo dejamos, continuamos en nuestro próximo programa, ¿verdad? Sí, no, de eso se trata. Aquí en este programa vamos a seguir hablando de todas las diferentes maneras de que podemos reestructurar, reprogramar esa mente de nosotros para poder empezar a darnos cuenta de por qué nos sentimos de ciertas maneras en ciertas situaciones y cómo ir cambiando eso de una manera más positiva. Entonces hay muchas maneras de hacerlos a través de la hipnosis, con la PNL, con meditación, con todas estas cosas. Con el coach de inteligencia con el emocional, coaching. arte terapia, todo eso lo pueden conseguir en nuestra escuela Amo Academy. Y también tenemos entrenamientos en vivo. Y acuérdate, oye, no dijimos del entrenamiento de autohipnosis. Vengan a nuestro Sí, es entrenamiento verdad. de autohipnosis el 11 de febrero. Va a El ser un 11. sábado, todo el día de 11 a 8 de la noche, donde vamos a aprender todas estas técnicas. Precisamente conmigo vamos a aprender y Hermes nos va a regalar una sesión de Sound Healing para la sanación. Sí. Así que los esperamos el 11 de febrero en nuestro seminario. Pueden llamar aquí a los teléfonos y pedir la información de autohipnosis.